¿Sabías que el español es el único idioma que usa signos de interrogación y exclamación iniciales? ¿En serio? Sí, en idiomas como el inglés, francés, portugués o alemán, los signos de interrogación y exclamación van solo al final. Sin embargo, en español, abrimos o comenzamos y cerramos o terminamos una pregunta con signos de interrogación. También usamos signos de exclamación dobles en una frase cuando queremos hacer énfasis para mostrar asombro, alegría, mandato o súplica. Es decir, son signos dobles como los corchetes o los paréntesis. Pero ¿por qué el español es el único idioma que usa estos signos dobles? Empecemos viajando en el tiempo para conocer un poco sobre el origen de estos signos ortográficos. Desde la época medieval empezaron a aparecer en el latín signos similares al signo de exclamación. Pero fue en el siglo XVIII cuando apareció por primera vez en el diccionario español. En ese entonces se llamaba nota y solo se usaba al final de las frases. Luego lo llamaron signo de admiración y hoy en día lo conocemos como signo de exclamación. Por otro lado, el signo de interrogación, con una función similar a la actual, apareció en el latín durante la dinastía carolingia. Ese signo se creó para indicar mejor las pausas, afirmaciones y preguntas cuando se cantaba o enunciaba una liturgia, que es un acto religioso. En el siglo XVII se reconoció en el español como un signo que debía usarse en las frases interrogativas, o sea, en las preguntas. Pero en el siglo XVII, tanto el signo de interrogación como el de exclamación se usaban en el español solo al final de las frases o preguntas. Exacto, igual que en el inglés y otros idiomas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué empezamos a usarlos también al inicio? En el siglo XVIII se discutió que era necesario colocar un signo de interrogación al inicio para indicar de forma clara dónde comenzaba una pregunta, en especial cuando era una frase larga. Esto tiene sentido en el español porque no tenemos una estructura evidente que muestre dónde comienza una pregunta como en el inglés. En español usamos muchas veces el mismo orden de palabras tanto en una afirmación como en una pregunta. Por ejemplo, decimos ¿tienes hambre? Para afirmar y ¿tienes hambre? Para preguntar. En cambio, en inglés diríamos You are hungry para afirmar y colocaríamos el verbo al principio de la frase para preguntar. Are you hungry? En el siglo XIX, la Academia de la Lengua Española definió de forma definitiva que el signo de interrogación y el signo de exclamación debían usarse al principio y al final de una pregunta o frase exclamativa, sin importar si era larga o corta. ¿Y qué signo usar al inicio? Pues el mismo, pero a la inversa. Ahora veamos, ¿sabes usar correctamente estos dos signos? Los signos de interrogación y exclamación se escriben pegados a la primera y última palabra del enunciado que acompaña, pero se deja un espacio entre las palabras que hay antes o después si las hay. Por ejemplo, este árbol es hermoso. ¿Cuántos años tiene? En ese caso dejamos un espacio después de la coma y antes del signo de interrogación para separar ambos enunciados. Ese ejemplo también sirve para ver
que si la pregunta o exclamación está dentro de una frase que ya empezó, la primera letra se escribe con minúscula. Pero si comienza después de un punto o está al inicio de un párrafo, la pregunta o exclamación comienza con mayúscula. Por ejemplo, no voy a esperar el tren, estoy cansada del retraso. Voy a poner una reclamación. Otro detalle importante es que después del signo final de interrogación o exclamación, no es necesario añadir un punto porque el signo ya lo incluye. Por eso, cuando usas los signos de interrogación o exclamación, la siguiente frase normalmente debe empezar en mayúscula, a menos que coloques una coma, punto y coma o dos puntos después. En esos casos, la siguiente frase puede comenzar con minúscula. Y finalmente, puedes usar ambos signos en una misma frase. Lo que debes tener en cuenta es respetar el mismo orden al inicio y al final. Por ejemplo, ¿estás loco? Sin embargo, ¿sabías que estamos volviendo a la forma de escribir del pasado? Así es, en la escritura cotidiana y más informal, como las publicaciones en las redes sociales, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos entre amistades y familiares, el uso inicial de estos signos está desapareciendo. En parte, el motivo tiene que ver con los teclados extranjeros que no tienen esos signos iniciales y hay que aprender qué configuración de teclas usar para representarlos. Y también existe la limitación de caracteres en las publicaciones de muchas redes sociales. Pero esos no son los únicos motivos. A veces, por practicidad o agilidad, preferimos usar solo los signos al final, cuando queda implícito que estamos haciendo una pregunta o dándole un tono exclamativo a una frase. Yo lo hago en el día a día cuando mando mensajes de WhatsApp a mis amistades y familia. ¿Será que volverá a ser una norma ortográfica usar los signos de interrogación y exclamación solo al final? Yo creo que es algo bastante probable. ¿Y tú qué opinas? Cuéntame en los comentarios.